Buenos días, Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bueno que tenemos el placer de poder adorar el nombre de nuestro buen Dios, aún en la distancia, una vez más, a través de la tecnología. Me gustaría que me acompañen de sus casas, buscando en sus Biblias, 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bueno, mis hermanos, saber que donde está Dios hay libertad, una libertad absoluta. Y justamente lo que cantaremos esta mañana. Acompáñenme en oración. Gracias, buen Dios y Padre, por el privilegio que nos concedes de poder exaltar tu nombre, Señor, y de poder venir una vez más ante tu trono de gracia. Gracias, Señor, por la fortaleza, por la bondad infinita, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos conceda la oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad de una forma genuina. En el nombre de tu Jesús hemos orado. Amén y amén.
Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué bueno que una vez más estamos alabando el nombre del Señor. Estamos como cada domingo congregados en nuestras casas para que el nombre de Dios sea glorificado y nuestra vida sea transformado. Reciban un caluroso abrazo, un beso para todos desde aquí. Mucho deseo tenemos de vernos, de compartir, de disfrutar, pero eso viene. El Señor tiene sus propósitos, está guiándonos a ver lo que Él tiene en este tiempo para nosotros y que aprendamos que aunque estamos en un tiempo difícil, nuestra misión continúa, porque no es nuestra misión, es la misión de Él. Quiero en el día de hoy felicitar a todos los padres que componen nuestra iglesia, todos los padres allegados a nosotros, todos aquellos que nos están viendo en el día de hoy. Felicidades en su día. Como siempre, los padres no nos dan muchas cosas, pero el Señor hará justicia. No se preocupen, mis hermanos. Quiero compartir dos textos con ustedes en el día de hoy. Y dos textos que tienen que llevarnos a cada momento a empujar para que nuestra misión siga adelante. Estamos viviendo tiempos duros, donde la masculinidad es cada día dejada atrás, donde la masculinidad está siendo transformada de una forma vergonzosa. Y nosotros tenemos que seguir adelante en el diseño que el Señor nos ha dejado. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 16, dice algo que quiero dejar con ustedes en el día de hoy. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 cosas que como hombres y como padres nosotros tenemos que estar pendientes. 5 cosas que demandan que estemos de pie como un soldado lo está en la guerra. Tenemos que hacer eso para que al final de nuestros días, después de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, podamos decir, como dijo Josué en su discurso de despedida, Josué capítulo 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hombres, seamos fuertes, valientes, sigamos adelante. El Señor nos ha dado una misión y esta no se puede detener. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias al Señor por cada uno de los padres que está conectado en este momento y que nos está mirando. Dele gracias al Señor por su padre, ahí donde usted está. Vamos a poner al Señor todas nuestras peticiones, vamos a traerla a los pies de su cruz. Vamos a poner, como siempre hacemos, todas las iglesias que en este momento están preparándose para alabar al Señor o ya lo están haciendo. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Venga en oración conmigo delante del Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido seguir adelante. Enfrentamos un tiempo difícil, pero nuestra misión no se detiene porque es tu misión. Padre, quiero agradecerte por cada uno de los padres que está conectado en el día de hoy viendo este servicio. Trae una bendición especial a su vida. Gracias porque tú nos has dado una persona que en nuestra vida nos ha guiado como tú lo haces, Señor. Gracias por todos los padres de nuestra iglesia, todos los que son allegados a nosotros también. Pero sobre todas las cosas, gracias porque el mejor modelo de paternidad lo tenemos en ti. Tú eres nuestro verdadero Padre, Señor. Tú conoces nuestras peticiones, tú conoces las situaciones que agobian nuestro corazón. La traemos delante de ti en este momento. La traemos a los pies de tu cruz para que tú nos ministres, Señor, para que tú nos lleves a confiar en ti, para que tú nos lleves a descansar. Mira todas las iglesias que en este tiempo se están preparando para alabar tu nombre o ya lo están haciendo. Lleva bendición a ellos también. Lleva bendición a cada uno de los hermanos alrededor del mundo que en el día de hoy van a alabar tu santo nombre. Te rogamos que tú nos hables con tu palabra. Permítenos seguir adorándote. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración por tu Hijo Jesucristo.
Amén y amén. Sigamos alabando al Señor, mis hermanos. Traído Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Es fuente de gracia y de perdón, y es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Me has atraído Jesús, en pos de ti voy cautivo, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió.
Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a disfrutar en este momento de abrir nuestras Biblias, de enfrentarnos a la palabra de Dios y ver qué tiene el Señor preparado para nosotros en el día de hoy. Una palabra común y que frecuentemente usamos en nuestro vocabulario y nuestras acciones es la palabra compromiso. Los compromisos son importantes para nosotros. De una forma u otra estamos comprometidos en muchas áreas de nuestra vida. Un compromiso no es más que un acuerdo adquirido hacia otra persona o entre dos personas mutuamente. Cada proyecto que nosotros tenemos es impulsado por los compromisos que podemos tener en torno a él. ¿Ha pensado usted de qué manera usted está comprometido con el Señor? ¿De qué manera estar comprometido con el Señor impulsa la misión a la cual el Señor lo ha llamado? Y si ha pensado en estas cosas, ¿ha pensado usted de qué manera debe cuidar usted su compromiso de forma tal que su misión no se detenga delante del Señor? Quiero invitarlo a que una vez más vayamos al capítulo 21 del libro de Juan. Juan capítulo 21, el capítulo final de este maravilloso evangelio, y volvamos a hablar en torno al tema de que nuestra misión en este mundo debe continuar. En esta ocasión quisiera que me acompañen y que leamos a partir del versículo 15. Juan capítulo 21, vamos a leer los versos del 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el regalo precioso que tenemos en ella. Háblanos en esta mañana, ministra nuestro corazón de forma tal de que nuestra misión continúe hacia adelante. Por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como habíamos hablado anteriormente, este capítulo 21, capítulo final del Evangelio de Juan, desarrolla el tema acerca de la misión de la iglesia y de cómo debemos esforzarnos para no abandonarla. Todo esto teniendo a Pedro como protagonista en 3 escenas que cierran su historia en este evangelio. Y ahí mismo nos muestra sus iniciativas, su carácter, su restauración y su llamado. En la primera parte, los versos del 1 al 14, vemos cómo el Señor, por medio de corregir las iniciativas de sus discípulos, le muestra a ellos que la misión debe continuar. Aquí todo inicia cuando Pedro, en un momento de incertidumbre y desánimo espiritual, toma una iniciativa incorrecta y le dice a los demás: me voy a pescar. Sus compañeros no objetan, no investigan, no miran lo que está sucediendo y simplemente le dicen a Pedro: nosotros nos vamos contigo. En este contexto de abandono y fracaso es que el Señor se le aparece y se encuentra con ellos para enseñarle la importancia que tienen nuestras iniciativas en la continuidad y el cumplimiento de la misión que éste nos ha encomendado. De la primera parte de este pasaje, los versos del 1 al 14, podemos aprender que es importante que cuidemos nuestras iniciativas. Y en lo que el Señor les enseña a ellos, nos muestra que es importante cuidarlas porque una iniciativa incorrecta nos lleva a abandonar nuestra misión. Pero también debemos hacerlo porque con nuestras iniciativas vamos a arrastrar, vamos a mover a otros que están
alrededor nuestro y sin importar el momento en el que nos encontremos, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. La segunda parte, la otra escena que encontramos en este capítulo 21, los versos del 15 al 19, seguimos viendo cómo el Señor trata de manera personal entonces con el apóstol Pedro. Aquí se da un diálogo entre ellos por medio del cual Pedro es restaurado a la comunión íntima y al servicio al Señor. Simplemente es restaurado a su compromiso de vivir una vida entregada al Señor Jesucristo. Para que tengamos una visión más clara de lo que está sucediendo aquí, es bueno que recordemos que Pedro prácticamente había renunciado, había detenido su misión con algunos eventos que sucedieron antes de lo que vemos en este texto. ¿Qué había sucedido? En primer lugar, Pedro, lleno de orgullo, había dicho que amaba al Señor más que todos sus compañeros, al punto de que si estos lo negaban, Pedro nunca lo iba a negar. Luego, al igual que los demás, salió huyendo en el huerto de Getsemaní. Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote calentándose en una hoguera, Pedro negó 3 veces al Señor, incluyendo una con maldiciones. Y de manera ya final, para ponerle la tapa al pomo en este aspecto, podemos ver que en la cruz Pedro dejó totalmente abandonado al Señor y no estuvo acompañándolo en ese momento. Al momento que se producen los hechos de este capítulo 21 y que Pedro se encuentra con el Señor, debía sentirse bastante mal. Tenía que tener un sentimiento que estaba carcomiendo su mente, carcomiendo su corazón, pues él había negado y había abandonado a aquel que lo había llamado y que lo había salvado, había abandonado a su maestro, había abandonado a aquel por quien había dejado atrás las redes y las barcas, por quien había abandonado la pesca, quien lo había amado y lo había discipulado. Pedro lo había visto hacer milagros, lo había visto resucitar a muertos y simplemente en su momento de mayor crisis, Pedro lo había abandonado. Viendo esto, es entendible el malestar que había en el corazón de Pedro. Y mucho más entendible para nosotros es ver la maravillosa misericordia de Dios al restaurar a su discípulo. Algo importante que podemos ver en el contexto de este pasaje también son las conexiones que hay entre lo que está sucediendo aquí con otros hechos de la vida de Pedro que ya habían acontecido. Y pienso que es bueno notar eso porque es algo con lo que nos podemos identificar nosotros también. ¿Cuántas veces en un determinado ambiente, en una determinada situación, nosotros no caemos, fallamos, pecamos, abandonamos todo lo que el Señor nos ha pedido? Y luego, tiempo después, en un escenario similar, el Señor nos habla, quebranta nuestro corazón y nos lleva a cambiar situaciones que nos avergüenzan delante de Él. Hay 4 cosas que yo quisiera conectar con este hecho y la primera es la pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5, después de una pesca milagrosa, el Señor llama a Pedro a seguirle. Y aquí en Juan 21, después de una pesca milagrosa, el Señor le restaura ese compromiso. Tenemos que ver también la fogata. En Juan capítulo 18, en el versículo 25 nos dice que Pedro niega al Señor mientras se calentaba en una fogata en el patio del sumo sacerdote. Y aquí en Juan capítulo 21, versículo 9, el Señor comienza a restaurar a Pedro en una fogata calentándose a la orilla del mar. Tenemos que hablar también de comida. Estos eventos donde Pedro niega al Señor suceden después de la última cena y después del desayuno, Pedro es restaurado por su Señor Jesucristo. Pero hay algo importante también, mis hermanos, y tenemos que hablar de la tarea. Mateo capítulo 26, el Señor, antes de anunciar la negación de Pedro, le dice: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y aquí en el capítulo 21, 3 veces el Señor le encomienda a Pedro que se encargue de cuidar sus ovejas. Imagino que al ver todo esto, al ver este escenario, al ver todo lo que está ocurriendo, el olor de la fogata, al ver una vez más todas aquellas cosas que estaban apuntando a un solo hecho, la cabeza del apóstol Pedro estaba a punto de estallar.
Era imposible no pensar en tantas cosas que habían sucedido. Era también imposible no esperar, humanamente hablando, una reprensión fuerte de aquel a quien hemos traicionado. Sin embargo, es aquí donde de manera cariñosa el Señor comienza la restauración del apóstol Pedro. El Señor comienza la restauración de su vida y en este hecho nos deja ver algunos principios importantes para nosotros. Nos deja ver que un gran pecado en nuestra vida demanda de una gran restauración. Nos deja ver también que un agravio público, un pecado público demanda una confesión y una restauración pública. Pero algo importante que nos deja ver también es que debemos cuidar nuestro compromiso con el Señor. Debemos cuidar nuestro compromiso, ya que un compromiso firme con Él es uno de los ejes a través de los cuales logramos desarrollar la misión que éste nos ha encomendado. Cuando vamos a hablar de esto y nos fijamos en este pasaje, lo primero que podemos hablar en torno a cuidar nuestro compromiso es que debemos cuidar nuestro compromiso amando al Señor más que a todo lo demás. Cuando el Señor comienza a hablar, comienza a conversar con Pedro, lo primero que éste confronta es la manera en cómo Pedro le ama. Esa es la razón por la que entre esta primera porción, estos versos del 15 al 17, vemos un diálogo entre ellos dos donde 3 veces el Señor le pregunta si éste le ama. 3 veces Pedro había negado a Cristo y 3 veces aquí le era necesario confesar su amor por Él. Con esto el Señor le estaba enseñando que había sido perdonado, que restauraba su compromiso y que podía seguir adelante con la misión para la cual éste lo había escogido. Este era un momento solemne, un momento serio. Si vamos a nuestra Biblia otra vez y se fija en el versículo 15, el Señor comienza a llamar a Pedro por su nombre completo. Él comienza a decirle: Simón, hijo de Jonás. Esto nos lleva a ver que el Señor quiere llamar su atención. El Señor va a hablarle de algo serio. Quiere conversar con él algo en lo cual necesita que él esté detenido y totalmente atento. Mucho más debemos pensar en eso si recordamos que en el capítulo 1, verso 42, es el Señor que le llama o que le cambia el nombre de Simón a Pedro. Me imagino que Pedro tenía mucho tiempo sin escuchar de parte de Cristo el pronunciamiento de su nombre completo, Simón. Si usted quiere saber si esto es algo serio, solamente piense cuando usted era un niño y usted estaba haciendo alguna fechoría, alguna travesura y su padre o su madre lo llamaban con su nombre completo. Bastaba para inmediatamente detenerse, ponerse en posición de atención y comenzar a recapacitar en lo que se estaba haciendo. Eso da sinónimo de problema. Piense también que su esposa o su esposo debe tener un nombre cariñoso para usted. Y cuando usted escucha que esa persona lo llama por su nombre de pila, tiene que saber que algo está sucediendo. Recuerdo la última vez que a mí me pasó y cuando mencionaron mi nombre fue como un corrientazo. Fue un rayo que bajó del cielo y me chocó. Es difícil. Me imagino que Pedro escucha esto: Simón, hijo de Jonás. Inmediatamente su corazón comenzó a pensar que había una situación de problema. El Señor le estaba haciendo ver que él había abandonado su compromiso. Le estaba llamando como aquel que era antes de conocerle. Le estaba llamando Simón, aquel que había abandonado la conducta del Pedro que era su discípulo. Versículo 15, el Señor dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve una vez más y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. La pregunta del Señor y la respuesta de Pedro difieren en que mientras el Señor dice amor, Pedro dice: te quiero. Algunas otras versiones nos muestran correctamente cómo se da el diálogo. La Nueva Biblia de las Américas nos muestra cuando dice, el Señor le dice a Pedro: Simón, tú me amas, y Pedro le dice: Señor,
yo te quiero. Y la situación es que en el griego, a diferencia de como hablamos nosotros en español, había varias palabras para hablar del amor, 4 palabras exactamente para hablar del amor. Y en este pasaje tenemos 2 de ellas, la palabra ágape y la palabra fileos. La palabra agapao o ágape habla de un amor incondicional, sacrificial, que entrega todo por la persona que ama. Y la palabra fileo, de donde viene la palabra filial, apunta a un amor más sentimental que ama por lo que el otro hace. Es decir, entonces, que mientras el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me agapas, Pedro le dice, Señor, yo te fileo. No están hablando aparentemente de lo mismo. Por lo que se ha entendido que en este pasaje el Señor le está pidiendo una clase de amor a Pedro que Pedro no le quiere entregar. El Señor le está pidiendo un amor alto y Pedro le está pidiendo un amor bajo. El Señor le está pidiendo un amor incondicional y Pedro le está dando una estima al Señor. La tercera vez que el Señor le pregunta, entonces, usan los dos la misma palabra. El Señor le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice la palabra, Pedro se entristeció de que el Señor le preguntara por tercera vez y le dijera, ¿me quieres? Y entonces le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Al llegar a este punto, mis hermanos, yo quiero hacerle algunas preguntas. Y quiero hacer algunas preguntas que nos pueden ayudar a entender todavía más lo que está sucediendo aquí. Y debo preguntar, verdaderamente, ¿a qué apunta la diferencia de palabras que tenemos en este pasaje cuando uno habla de amar y el otro habla de querer? Si aplica alguna diferencia, pudiéramos decir que el Señor está negociando con Pedro y aceptando un amor menor del cual Pedro debe darle al Señor. Si te está produciendo esa negociación, tengo una tercera pregunta. ¿Le está encomendando el Señor una tarea a alguien que no lo ama por encima de todas las cosas? Una última pregunta que quiero compartir con ustedes es, ¿apuntaría esto a un señalamiento más que en la clase de amor, a la clase de actitud que tiene Pedro ahora delante del Señor? Cuando Juan está hablando aquí en este pasaje y está usando estas 2 palabras diferentes, no está haciendo nada que no sea característico en él. Una de las características de Juan como escritor es que en su narrativa tiende a introducir algunos movimientos en las historias a través de las palabras que usa. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando él cambia la palabra amor aquí usando ágape y usando fileo, no está hablando de una diferencia en lo que debe ser, sino que está hablando en un movimiento para que podamos entender que Pedro está hablando al Señor con una actitud distinta a la que solía hablar. Y podemos apuntar eso sabiendo que en otras circunstancias, Juan usa tanto la palabra ágape como la palabra fileo de manera indistinta. En el capítulo 3 y en el capítulo 5 las usa para hablar del amor de Dios hacia su Hijo Jesucristo y lo hace de manera indistinta. No nos está hablando que en una Dios ama más a Cristo que en otra, sino que simplemente Juan está hablando de amor. Es bueno saber esto porque nos va a aterrizar un poco más en esta conversación al saber que el Señor no le está juzgando a Juan aquí por la clase de amor que él le está dando. El Señor está restaurando la actitud de Pedro en este momento y sobre todo esta conversación no se trata del amor, sino se trata de la misión que el Señor le ha encomendado. Es por eso que vez tras vez nosotros podemos ver al Señor encomendándole a Pedro una tarea. Vemos al Señor diciéndole, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No se trata del amor que le está dando, sino de la misión y de la tarea que el Señor le da. Es decir, que más que apuntar a una calidad de amor, esta conversación está apuntando a un nivel de actitud diferente en el apóstol Pedro. Este no es el Pedro impetuoso que teníamos atrás que dijo, yo no te voy a dejar aunque estos te dejen. Este es un Pedro más reflexivo.
Es un Pedro que sabe que ha fallado. Es un Pedro que sabe que necesita la restauración del Señor para poder seguir adelante y no se atreve a decir una palabra ahora que vaya a dañar una vez más lo que antes había dañado. Sobre todo tenemos que saber algo importante que nos cuenta D.A. Carson, un gran maestro y teólogo bíblico. Carson dice que debemos notar que las distinciones entre el amor de Dios y el amor de los hombres en la Biblia, por lo general, son marcadas por frases, párrafos, discursos, es decir, por unidades lingüísticas más grandes que una simple palabra. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú me amas, Pedro está seguro de que ama al Señor, pero lo está amando con algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que cuidar nuestro amor, nuestro compromiso al Señor, amándole con humildad. Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez apela a la omnisciencia de Dios diciéndole, tú lo sabes todo, tú sabes que verdaderamente yo te amo. Él no titubea en expresar su amor al Señor, pero ahora tiene en consideración una actitud mucho más humilde. Tenemos que cuidar nuestro compromiso con el Señor, amándole a Él por encima de todas las cosas. A eso nos ha llamado. No hay nada en este mundo que merezca un mayor amor que el amor que nosotros le damos a Dios. Recuerda que tu mayor mandamiento delante de Dios es amarlo a Él sobre todas las cosas, dice la palabra. Dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ámalo con todo lo que eres, con todo lo que tienes y sobre todas las cosas. Es este amor lo que te va a guiar a continuar la misión, porque al amar al Señor así vas a poder amar a los demás como tú mismo te amas delante de Dios. Tenemos que cuidar nuestro compromiso porque es el amor de Dios que nos lleva a vernos tal cual somos. Somos egoístas. Nuestra carne quiere que detengamos la misión. ¿Saben por qué? Porque esta nos guía a amarnos más a nosotros mismos, a amar más nuestra comodidad, a amar más lo que nosotros tenemos. Nuestra carne levanta nuestro egoísmo al punto que dejan de importarnos las demás personas, dejan de importarnos las demás situaciones y dejamos de atender la misión que el Señor nos ha dado. Cuando cambias de amar a Dios a amar otras cosas, detienes la misión. ¿Sabes por qué? Porque es el amor a Dios que te sostiene cuando situaciones difíciles enfrentan tu misión. Si quieres guardar tu compromiso delante del Señor, lo primero que tienes que hacer es amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿Y cómo amamos al Señor, mis hermanos? ¿Cuáles cosas tenemos que hacer para amar al Señor? En primer lugar, comprométete a que no haya nada por encima de Dios en tu vida. Ama al Señor al punto que Él sea el número uno en todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces, mira si lo estás haciendo por amor al Señor. Si lo estás haciendo por denostar a alguien, si lo estás haciendo para mortificar a otra persona, si lo estás haciendo simplemente porque no quieres someterte a nadie y quieres hacer las cosas simplemente a tu forma, tienes que considerar que no estás amando a Dios por encima de todas las cosas. Que tus deseos vayan acorde con lo que el Señor desea. Que tus necesidades se sacien con la voluntad de Dios y con lo que a Él le glorifica. Eso es amar a Dios sobre todo. Pero también amamos a Dios comprometiéndonos a obedecer su palabra. En varias ocasiones el Señor, hablando a sus propios discípulos, les dijo, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Primera de Juan capítulo 5 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Quieres amar a Dios? Comprométete en obedecer y guardar su palabra. Pero también tienes que hacer algo más, y es que tienes que comprometerte a servirle. Comprométete a servir a Dios. Esa fue la tarea que el Señor le dio a Pedro aquí. El Señor no le está preguntando por nada más. Le pregunta por su amor y cuando sabe que lo ama, una vez más lo restaura a seguir la tarea. Así que si quieres guardar tu compromiso con Dios al fin de continuar la misión,
Ama al Señor hasta que tu vida se pierda en Él. Ama al Señor hasta que tu vida se pierda en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios te va a guiar a dos cosas, mi hermano. Te va a guiar a la responsabilidad con tu misión y al sacrificio. Te va a dar una tarea y te va a dar una cruz. Eso es lo otro que vemos en este texto. Versículos 18 y 19. En verdad te digo, y estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro había de glorificar a Dios. ¿Quieres continuar tu misión? Cuida tu compromiso con Dios con una disposición de sacrificarte por Él. Eso es lo que nos está pidiendo en esta porción. Después de restaurar su relación, el Señor subraya el compromiso de Pedro por medio de una profecía que apunta al mayor sacrificio que Pedro iba a hacer por el Señor, y era entregar su vida. Ese Pedro que había dicho, donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Y el Señor le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero luego me seguirás. Está comenzando a ver el camino sacrificial que el Señor le está marcando. Cuando el Señor le dice, de cierto os digo, o en verdad te digo, está llamando su atención para que sepa que Él le va a entregar, que Él le va a encomendar algo importante. Algo de importancia es lo que el Señor le da aquí. Está contrastando el tiempo cuando Pedro podía controlar su propia vida, cuando Pedro actuaba como él quería sin ningún tipo de reparo, al tiempo cuando ahora va a actuar totalmente acomodado o totalmente guiado por la voluntad de Dios al punto de dar su vida por el Señor. La tradición histórica dice que Pedro en el tiempo del emperador Nerón murió crucificado, pero que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque se consideraba indigno de morir como murió su maestro. Si algo debemos tener en cuenta, mis hermanos, si algo debemos tener siempre presente, es que continuar la misión de Dios en nuestra vida nos va a demandar sacrificio. No podemos ser cristianos simples. El cristianismo light no existe. Todo lo que vayamos a hacer por el Señor, aun sea simplemente vivir por Él, nos va a demandar un sacrificio. No podemos ser discípulos del Señor sin esta realidad en medio nuestro. Siempre que el Señor habló de quienes le seguían o de quienes querían seguirle, lo hizo en un contexto sacrificial, en un contexto donde teníamos que saber que la vida no iba a ser fácil. Hubo uno que le dijo, Señor, te seguiré donde vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Otro le dijo, Señor, te seguiré, pero deja que me despida de mi familia. El Señor le dijo, tienes que hacer el sacrificio de no amarlo a ellos más que como me amas a mí. Porque el que no deja padre, madre, hermano, casa, tierra, no es digno de ser mi discípulo. El joven rico no fue discípulo del Señor porque no estuvo dispuesto a sacrificarse vendiendo sus propiedades y dándolas a los pobres. Sacrificio fue lo que hicieron todos aquellos que siguieron al Señor. En el capítulo 10, versículo 38, el Señor dice en el libro de Mateo que si queremos ser sus discípulos tenemos que tomar la cruz y seguirle. Es decir, tenemos que tomar el sentido de sacrificio y seguirle. Tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida. El que gana su vida en este mundo la pierde, y el que la pierde por causa de Cristo la gana para la vida eterna. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos hasta que digamos, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y si muero allí está mi ganancia. ¿Ha pensado usted cuáles son los sacrificios que el Señor te pide? De esos sacrificios, ¿cuáles has estado dispuesto a cumplir? ¿Cuáles son los sacrificios que detienen tu vida o que la impulsan
cuando hablamos de la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que no le entregas al Señor porque consideras que es un sacrificio muy fuerte para ti? ¿De qué manera estás viviendo para el Señor? Tienes que evaluar cada día tu vida, mi hermano, mi amigo. Tienes que verlo porque es probable que tu misión esté detenida en este momento porque no quieras asumir un sacrificio delante de Dios. No estés dispuesto a sacrificarte aún en las cosas pequeñas que el Señor nos pide diariamente. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Y hasta qué punto te estás sacrificando por Él? En estos días, las situaciones que atravesamos deben llevarnos a evaluar hasta qué punto estoy verdaderamente comprometido con Cristo. Y la manera de evaluar eso es ver hasta qué punto te has sacrificado por Él en este tiempo. Considera si has seguido adelante, que verdaderamente le has estado dando todo lo que el Señor te pide o que simplemente estás detenido porque no estás dispuesto a ir una milla extra en lo que consideras que debe ser tu vida. A Pedro se le pidió su vida. Asimismo, cada año a más de 100,000 creyentes se le pide su vida por Cristo. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti que tú no estás dispuesto a dar y has detenido la misión? Es duro muchas veces ver que nuestra vida está detenida porque por simples detalles no hemos querido obedecer a Cristo. Pero es esperanzador saber que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestro egoísmo, el Señor tiene los brazos abiertos para cada día restaurarnos y volvernos a poner en pie en la misión. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Tenemos que cuidar nuestro compromiso. Amando al Señor sobre todas las cosas. Tenemos que cuidar nuestro compromiso con una actitud sacrificial. Y una última cosa que vemos en esta porción que tenemos en el día de hoy es que debemos cuidar nuestro compromiso centrados en seguir a Cristo. Después de toda esta conversación, después que el Señor le habla del amor, le entrega la tarea, después que el Señor lo lleva a ver su sacrificio y lo que Él le pide, añade una sola petición más para Pedro. Y la encontramos al final del versículo 19. Dice Juan, y el Señor añadió, sígueme. Eso fue lo que el Señor le dijo, sígueme. Verdaderamente tú me amas, verdaderamente estás dispuesto a sacrificarte por mí, entonces tienes que hacer algo más, seguir a Cristo. Lo último que el Señor le pide en esta sección fue que concentrara su compromiso en seguirle. Y es que tanto el amor como el sacrificio se ejemplifican o se desarrollan a medida que vamos siguiendo al Señor en nuestra vida. Seguir a Jesús significa que dejamos todo a un lado para ir detrás de Él. Significa que detenemos todo aquello que se está llevando a cabo para dedicarnos a vivir solamente para Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Sígueme. Esto fue lo que hicieron los discípulos. Pedro, a la orilla del mar, junto a su hermano Andrés, mientras pescaban, el Señor los siguió. ¿Y qué dice la palabra? Dejándolo todo, le siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 22 dice que iba caminando. Un poco más adelante se encontró con los hijos de Zebedeo que remendaban las redes junto con su padre. Le dijo, síganme. Y ellos dejaron las redes, las barcas y a su padre y le siguieron. Otro momento nos cuenta Marcos capítulo 2 que iba caminando el Señor, se encontró con Leví sentado en el banco de los tributos. Mateo, Leví era publicano, cobrador de impuestos, le dijo, sígueme, y él se paró, lo dejó todo y le siguió. Seguir a Cristo implica negarte a ti mismo, tomar la cruz y simplemente hacer lo que el Señor te pida. Eso es lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, déjalo todo y sigue al Señor. En este capítulo 21, cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme, al mismo tiempo que completa la advertencia de cómo él iba y a qué camino lo iba a seguir,
le está diciendo que esta es una acción continua que cada día él debe ir haciendo. Estás siguiéndome, pero debes seguir siguiéndome y siempre debes estar siguiéndome. Lo que el Señor le está diciendo es: continúa siguiéndome. Por lo cual tengo dos opciones en el día de hoy para todos nosotros. La primera de ellas es: si tú no sigues a Cristo, tienes la oportunidad de seguirlo. Si tú no tienes ningún propósito en tu vida, si has escuchado la palabra de Dios en el día de hoy y ves que no tienes una misión clara delante del Señor, permíteme decirte que tienes hoy la oportunidad de seguirle, de estar en la misión más importante, de estar en el puesto más elevado que puedes tener, y es seguir las huellas del Señor a donde el Señor te quiera llevar. Sigue al Señor por siempre en tu vida. Y la segunda opción que tengo es: si tú conoces a Cristo, mi hermano, y probablemente tu misión se ha detenido, probablemente no estás viendo con claridad lo que necesitamos, probablemente no estás detenido, pero no estás yendo por donde el Señor quiere, tienes también la oportunidad de seguir siguiéndole, continuar. La segunda opción que tengo hoy es para ti, mi hermano, que conoces al Señor, pero probablemente estás desenfocado, probablemente no tienes claridad en lo que debes hacer para Dios. Es muy posible que te sientas que estás detenido, o que no creas que estés detenido, pero no estés caminando por donde el Señor quiere que tú le sigas. Permíteme decirle que hoy tienes la oportunidad de continuar siguiendo al Señor, de enfrentarte a Él como Pedro, de traer tus situaciones delante del Señor, de confesar tus pecados, de decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo, de ser restaurado y de seguir adelante. Hoy tenemos la oportunidad de escoger según donde estemos detenidos, o comenzar a seguirle desde cero o continuar siguiéndole. Pero cada uno de nosotros es responsable de la decisión que va a tomar. Cada uno de nosotros sabe a dónde debe ir. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que entregar al Señor. Cada uno de nosotros tiene que tomar en este momento una decisión. Ahí donde tú estás, yo te invito a que ores en este día. Te invito, mi hermano, que ores pidiéndole al Señor perdón por tu dejadez, pidiéndole perdón al Señor por tu indiferencia, pidiéndole perdón al Señor porque te has amado más de lo que debes amarlo a Él y has dejado que la misión se detenga en tu vida. Pídele perdón al Señor y continúa siguiéndolo. Y si tú no le conoces, ahí donde estás, haz una oración en este momento. Si has escuchado la palabra de Dios, si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha mostrado que no tienes una misión clara, o que no tienes una misión que valga la pena, o que simplemente no tienes ninguna misión, ahí donde estás, cierra tus ojos. Ora al Señor pidiéndole perdón por tus pecados. Ora al Señor pidiéndole que Él sea tu Señor, tu Salvador. Reconócelo como lo que tú necesitas en tu vida, y el Señor te dará la bienvenida a una misión nueva en tu vida. Permíteme acompañarte a orar. Y si el Señor te ha hablado, ora conmigo pidiéndole perdón al Señor. Padre, tú no conoces, tú estás con nosotros. Padre, gracias porque tu palabra es clara y nos muestra todo lo necesario para que podamos seguir adelante en la misión que tú nos has encomendado. Guíanos, llénanos, permítenos disfrutar cada día de tenerte a ti. Permítenos, Señor, disfrutar de tu amor que restaura nuestra vida, que nos encomienda una vez más la tarea y nos impulsa a seguir adelante. Mira aquellos que en el día de hoy se enfrentan a tu palabra y no te conocen. Aquellos cuya misión no tiene sentido para lo cual tú nos has creado. Aquellos cuya misión no le da ningún tipo de satisfacción porque no es una misión que te honra. Llévalo a conocerte, Señor. Y ahí donde están sentados en este momento, permítele orar pidiéndole perdón por tus pecados. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Entrégale tu vida al Señor. Pídele que te restaure.
Conversa con Él en este momento y dile cuánto tú le necesitas. Reconócelo como tu Señor, reconócelo como tu Salvador. Y después de hacerlo, el Señor va a perdonar tus pecados, va a restaurar tu vida y te va a poner en la misión que Él tiene preparada para ti. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Si el Señor ha hablado a tu corazón en el día de hoy, si tú has conocido a Cristo, bienvenido a la misión. Si hoy has pedido perdón al Señor por tus pecados, porque el amor a ti te ha detenido, bienvenido una vez más a la misión. Continuemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor te ha hablado y quieres comunicarte con nosotros, escríbenos un correo a nuestra dirección electrónica info@ibcentralsrd.org info@ibcentralsrd.org. Nosotros nos contactaremos contigo, te vamos a acompañar a crecer en la misión que Dios te ha encomendado. El Señor te bendiga.